Dios es mi todo. Y después no soportan las tentaciones y caen en pecado. ¿Por qué? Porque tú tienes que pedir, aunque no sea el tiempo, Así es. para que comience la pizza a moverse. Aleluya. Entonces, Adán estaba solo en el huerto. No tenía mujer. Todos los animales tenían su pareja. Y Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo así? ¿Cómo Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo si Adán lo tiene a él? Es decir, que nosotros podemos estar solos teniéndolo a él. Dios bendiga, mis amados. Estamos acá nuevamente en Excelencia Cristiana. Amén. El espacio de Conociendo el Mundo Espiritual. Que le hable su hermano y servidor Abraham Fira Carvajal. Y como siempre, no estamos solos. Hoy nos hace con su presencia el adorador Rafi Contanza, el cual se va a presentar. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes acá en este espacio, Excelencia Cristiana Televisión. En este momento yo me siento más que agradecido de Dios, ¿verdad? Por compartir con mi hermano Abraham en este espacio y de verdad vamos a ser bien bendecidos con lo que Dios nos tiene hoy acá. Amén, así. Sin más preámbulos, fluya. Hay algo importante del Señor para esta plataforma, para la gente que nos están viendo. Hay una historia muy hermosa que yo quiero compartir con ustedes y que yo sé que ustedes pues van a ser muy bendecidos hoy. Y es acerca de la tsunamita. Y quiero leer la palabra de Dios en 2 de Reyes 4, a la altura del verso 8, que dice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, el varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Mira, a mí me llama mucho la atención esta historia porque habla de un profeta muy reconocido en Israel. Habla de un profeta muy reconocido en Israel que se llamaba Eliseo, que fue la persona que tomó el lugar después de Elías. Y él se había dado a conocer como todo hombre que tenía renombre después de haber sido elegido por Dios. Él pasaba por Sunem en esta ciudad y esta mujer que era rica, tenía de todo, lo invitaba a comer, pero nunca le permitió quedarse en casa hasta que lo conoció. Por eso es que ella dice, yo reconozco que este hombre es un hombre santo de Dios. Vamos a hacerle un cuarto y para que él se quede con nosotros cuando venga. Y hay algo que me llamó la atención en esta historia y fue que ella hasta que no conoció que era un hombre verdaderamente santo, no lo invitó a su casa. Ahora mismo estamos viendo muchas cosas que están pasando en diferentes tipos de iglesias porque la gente invita a cualquier persona a ministrar a su iglesia, pero todavía no conocen su corazón, todavía no conocen quién es la persona y muchas veces estas personas hacen daño y mucha gente queda frustrada. Acuérdese que que Juan el Bautista vino para hacerle el camino a Jesús, pero hay personas que no le están haciendo camino a lo que vienen subiendo, sino que lo están dañando. Hay personas que están frustradas porque han sido dañados con una palabra, porque la persona que se movió a ciertos lugares no estaba capacitada para dar la palabra. Mira, y el don profético o el ministerio profético es algo muy delicado. Y yo lo digo porque hay personas que no saben manejarse. Por algo había escuela de profetas en aquel tiempo. Así es. Por algo, Abraham, había escuela de profetas en aquel momento. Y es que la educación profética es muy grande. ¿Por qué? Porque si la persona, Dios le da la palabra y la persona no tiene la sabiduría para expresar esa palabra, puede hacer un daño grande en la persona o en la familia a quien le expresó la palabra. Porque hay palabras que tienen que ser privadas. No se puede lanzar de un altar ciertas palabras que son personales y que puede cambiar la historia de la mente de una persona. Por eso es que yo digo que un profeta tiene que tener un orgullo de bajo cero
y debe tener una avaricia de bajo cero para que el profeta pueda funcionar como Dios quiere. Cuando una persona que es profeta, que quiere insinuar que es profeta para que lo inviten, provoca un problema grave porque va a querer hablar lo que es privado, lo va a querer hablar en público y va a provocar hasta que una iglesia se divida, tan solo porque el profeta quiere darse a mostrar. Si ustedes se dan cuenta, ninguno de los profetas de aquel tiempo le gustaba darse a mostrar, solamente aparecían cuando era el momento. Y hubo un profeta que se acercó a Jehú y le dijo, quiero hablar contigo. ¿Con quién? Y había muchos príncipes ahí. El profeta no le profetizó a todos, él solamente llamó a la persona directamente y le dijo, a ti profeta, y le dio la palabra y salió corriendo. Ahora, Jehú dio la información porque él quiso, no porque se vio obligado a resistir la palabra encima de tanta gente. Es decir, que nosotros como cristianos debemos ser educados para poder expresar palabras de verdad, porque hay personas que están haciendo mucho daño en los altares por esto. Ahora, yo me sorprendí mucho con la tsunamita porque ella tomó esta precaución. Sí, dice que pasaba constantemente por ahí, pero nunca solamente lo invitaba a comer y se iba y seguía su camino, hasta que reconoció que el hombre era un hombre de Dios. Nosotros como cristianos en este tiempo, que sabemos que el trigo y la cizaña están juntas, y la cizaña es la otra parte de la iglesia que no da fruto. Wow, esto sí está fino, ¿eh? La cizaña es la parte de la iglesia que no da fruto. Y es por renglones que está la cizaña, es por renglones de cargos, como pastor, como evangelista, como profeta. Lo mismo que tiene la iglesia, que es trigo, lo tiene la cizaña. Es decir, que la única forma de usted conocer que una persona no es cizaña es orando. Cuando tú oras, Dios te dice quién es la persona y te desnuda la persona. Ahí, cuando apareció la mujer de Jeroboam, le dijo, ¿por qué te disfrazas, mujer de Jeroboam? Es decir, conoció a la persona encima de vestido. Estaba disfrazada la mujer. Y aún él estaba ciego. Eso es muy fino. Entonces. Eso es muy fino lo que se está hablando acá. Entonces, Dios en su misericordia ha seleccionado ministerios. Ahora, hay personas que Dios llamó con un llamado específico. Esto es como tú hablar de una empresa. Los 5 ministerios podríamos decir que son la directiva principal de una empresa. Ellos dirigen los otros ministerios que hay en la iglesia, pero ellos son los que dirigen todo. Entonces lo podemos manejar así, los 5 ministerios. Entonces hay otros ministerios que están en otras oficinas, que están trabajando para el mismo rey, pero esos 5 son los que tienen que ver con todo. Esos 5 tienen que ver con la formación de los otros ministerios. Cuando nosotros desconocemos eso, vamos a pensar que en el momento que somos evangelistas de profesión, vamos a pensar, cuando Dios nos use en un momento dado, vamos a pensar que somos, en el don de profecía, vamos a pensar que somos profetas, pero somos evangelistas. Eso es como hablar de los maestros. Si falta un maestro de lengua española, pues el de sociales le da asistencia de lengua española. Pero inmediatamente llega el de sociales, el de lengua española vuelve a su lugar. Eso significa que su asignación usted la debe conocer bien, para que en el momento que Dios te use en profecía, no pienses que tú eres profeta, sino que tú eres solamente una persona que Dios movió en ese momento de emergencia y que Él puso en ti esa sabiduría para que tú la expreses en el momento, porque no había otro ahí. Y Dios tuvo que ubicarte como hacen las personas que trabajan en Uber, que están en un lugar y de un momento a otro, si ellos son de San Cristóbal y están en Santiago, si alguien pide un Uber y ese Uber está ahí, aunque él sea de San Cristóbal, él puede aceptar la invitación de la persona que lo lleve al lugar que esa persona desea ir. Lo que te estoy diciendo es que Dios te puede mover en el lugar profético sin tú ser profeta. Sí, así es. Dios te puede usar como evangelista sin tú ser evangelista. Eso pasó con Saúl. Saúl entre los profetas. ¿Sabes? Para que sigas fluyendo, tú estás aceptando algo muy fuerte. Wow. Porque que tú estás hablando de algo que siempre se ha venido diciendo en el pueblo del Señor. Hay gente que los llamaron como evangelistas y porque ellos dan una palabra y la palabra se cumple, ellos piensan que son profetas. Eso es fuerte. Pero es que en un momento determinado Dios lo usó para darle una palabra a alguien que la necesitaba. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? El oficio de alguien es evangelista, pero es probable que en un momento Dios tome la boca de ese evangelista
y declara unas palabras proféticas. Wow, santo. Pero ¿qué pasa, Rafi? Yendo a la misma consecuencia de o la misma secuencia, perdón, de lo que tú hablas, si el guerrero no sabe discernir cuál es su llamado, él va a creer que es profeta también. Él va a creer que su oficio es el profeta cuando su oficio es el evangelista. Wow, Por eso es que hay gente que quizás son adoradores, eso es fuerte. pero quieren ser como predicador más que adorador. Wow. Entonces, lo que se ha venido siempre diciendo es que cada quien tiene que conocer su rama, su oficio en el que Dios lo plantó. Wow. Porque, Rafi, si tú eres adorador. Aleluya. Dios te plantó en esa rama, Dios te va a dar éxito en esa tarea, porque eres adorador. Ahora me explico, cuando usted quiere hacer otra tarea que Dios no te Eso es encomendó, muy fino. puede ser que fracase. Porque es que, Rafi, tú no vas a saber cómo tú desenvolverte en esa tarea que tú quieras hacerla, que no fue Dios que te puso. Eso es así. Tú has grabado muchas canciones y han tenido éxito. Pero si yo, que soy predicador, me pongo a la tarea de ser adorador, voy a quedar mal. ¿Por qué? Porque no sé cómo desenvolverme en esa tarea que yo quiero hacerlo. Eso es así. Porque que Dios use a alguien en un momento determinado para dar unas palabras proféticas sobre una iglesia, sobre X institución o sobre X persona, no quiere decir que esa persona sea profeta. Wow, eso es así. Porque cada quien es su oficio. Hay ministerio, evangelista, maestro, pastor, apóstol, profeta, cada quien en su rama. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estos ministerios son para cada tarea de la iglesia, Para edificación. para edificación del templo. Entonces, lo que yo puedo analizar mientras tú estás hablando y hago un resumen de lo que tú dijiste, es que cada quien tiene que estar en su área En su específica que Dios lo plantó. Wow. Tú sabes que a pesar de los ministerios que tenemos, porque hay personas que Dios le puede dar hasta los 5 ministerios, claro que sí, pero siempre va a haber Sí. uno que va a gobernar. Es así. Siempre va a haber uno que gobernará esos 5 ministerios. Entonces, los talentos, también cada persona tiene un talento diferente. Cada persona, y además de eso, cada persona, Dios le depositó la gracia suficiente para manejar lo que tiene. Es decir, que si una persona elige otro ministerio por gusto, le va a ir mal. Porque mira, José fue bendecido porque se manejó en su diseño. Él comenzó soñando Así es. y terminó interpretando sueños bajo su línea. Pero David comenzó adorando y después que fue rey, siguió adorando como quiera. Es decir, que a pesar del oficio que le tocó a David desempeñar como rey de Israel, él no olvidó su naturaleza. Así Ahora, Mical se sintió afligida o se sintió mal y miró por la ventana. Cuando vio a David danzando, se sintió mal, se sintió terrible, porque no era costumbre un rey despojarse de su silla y brincar como cualquier ser humano dentro del pueblo. Eso era algo que no era como ético. Pero David, que era adorador, cambió el panorama de todo en ese lugar. Así Y ella lo confrontó, que no debía hacer eso. Y David le dijo, pero a preferencia de tu padre fue que es que yo estoy aquí como rey. Es decir, que ninguna posición social puede cambiarte tu forma de adorar. Dios Wow, mío. Eso está muy Sentí la fuerte. presencia de Sí. Dios. Ninguna posición social puede cambiarte tu estilo de adorar. Hay personas que porque son abogados ya no quieren adorar. Hay personas que porque son licenciados, porque tienen mucho dinero, ya no quieren adorar. Es decir, que ya ni siquiera necesitan a Dios. Y para volver a lo que estamos hablando acerca de la tsunamita lo tenía todo. El profeta se siente intrigado por la forma en que ella lo trató a ellos, a Giesi y Eliseo. Y manda a Giesi a investigar qué le hace falta a la tsunamita. Cuando tú hospedas a Dios en tu casa, Dios comienza a investigar qué es lo que le hace falta. Eso, yo siento Hay ahí. personas que no tienen lo que desean porque no tienen al Dios que lo tiene. Ujú. Porque es que Dios hace vínculo. A Elías Dios lo movió a donde la viuda de Sarepta.
La viuda de Sarepta tenía la harina, pero Elías tenía el milagro. Ay, Dios mío. Tú tienes lo suficiente en tu casa para tú ser bendecida y ser bendecido, pero te falta Jesús para que complete la cosa. Entonces, esta mujer, cuando la investigan, y él sí dice, pero le preguntan, hablo al rey por ti, hablo al general, y ella dice, no, yo vivo en medio de mi pueblo. Que está diciendo, yo lo tengo todo. En cuanto a físico, en cuanto a lo material, yo lo tengo todo. Así es. Y Giesi investigó y vio que no tenía hijos. Señor, Wow, Dios mío. Niño. Él no tiene hijos. La mujer cuando Eliseo le habló de un niño, que el próximo año tendría un niño, ella se sintió como que se burlaba de ella. Porque ya los años habían pasado, posiblemente lo habían intentado muchísimo. Sí. Podemos decir que esta mujer, la tsunamita, era estéril. Como las demás mujeres que presenta la Biblia, como Elizabeth, como Raquel, como Ana. Es decir, estas mujeres fueron atribuladas, eran estériles, no podían dar hijos. ¿Tú sabías, Abraham, que hay mujeres que tienen un vientre bajo candado por Dios? Y no es un castigo. Hay algo que Dios va a explotar. Si tú te das cuenta, las mujeres que dieron a luz hijos de parte de Dios, le nacieron profetas. Y hombres grandes. Y hombres grandes que marcaron una generación completa. Marcaron la historia. Lo que estoy diciendo es que posiblemente tú seas un vientre fructífero para un día. Oye, hasta Zacarías era ya un poco anciano. Y Dios se le apareció y Zacarías ni siquiera creía porque es que era demasiado. Ni siquiera Abraham, Sara se rió. Cualquiera se ríe de algo así cuando tú piensas que tu vida fracasó y que nunca tuviste el ministerio que pensabas tener porque viste a otro fluir. Hay mujeres que no son llamadas a salir a la palestra pública, pero son formadoras de ministerio, paren ministerios. Sí. Yo decía que hay personas que se ven en la palestra pública y su madre quizás no se ve en la palestra pública con frecuencia. Pero ellas trajeron de su vientre algo de Dios muy fuerte que fue movido a la palestra pública. Hay mujeres que paren ministerio. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero Dios tiene el control de todo. Muda a Jesús para tu casa y algo grande puede suceder, Abraham. Wow, Dios mío. Eso es algo muy fuerte, eso es algo impactante. El llevar a Dios. Esa mujer, la tsunamita, me imagino yo, buen dominicano, que ella dijo, estoy cansada de que el profeta venga, ore por mí, declare una palabra y se vaya. Wow. ¿Y sabe algo? Ella habló con su esposo. Fino. Porque era una mujer que se sometía a Dios y después a su esposo. Ella no hizo nada por encima de su esposo. Ella habló con su esposo. Y vamos a hacerle un aposento a este hombre. Porque la Biblia a mí me dice, wow, sí. Me imagino yo parafraseando ella diciendo, la Biblia a mí me dice que el que honra a un profeta, por cuanto se trata de un profeta, honra de profeta recibe. Eso es así. Imagino yo que ella dijo, yo voy a hacer que este profeta me honre. Y le va a preparar un aposento. Cuando le prepara el aposento, Eliseo no tenía cómo responder. Dijo, wow, pues esta mujer me ha hecho favores. Esta mujer me ha honrado. Yo pasaba por acá y quizá tenía deseo de quedarme, pero esta mujer me impulsó a que me quede y me preparó un aposento. Y Giesi, como tú decías, Giesi mira y dice, Señor, le hace falta un niño. No fue que ella se los pidió. Wow. La mujer nunca le pidió. Incluso cuando el niño muere, más para adelante, la mujer le dijo, ¿por qué tú vienes a mí a afligirme? Sí. ¿Acaso te he pedido yo niño? Guay. O sea, Dios le entregó lo que ella no le estaba pidiendo. Wow, porque hay cosas que tú la anhelas que Dios no te la va a dar. Y hay cosas que tú no la anhelas que Dios sí te la va a dar. Wow. Por eso es que Santiago dice, pedimos y no recibimos porque le pedimos mal, porque le pedimos para vuestros deleites. Es lo que digo entre veces. Que hay cosas que tú la tienes lejos, Rafi, sí. Y son las cosas que están cerca. Y hay cosas que tú piensas que están cerca y es las que están lejos. Porque Dios no le va a dar a sus hijos lo que le haga falta, sino aquellas cosas que necesitamos en verdad. Lo que es edificante para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro propósito. Y esta mujer fue honrada con un niño. Wow, Dios mío. ¿Por qué? Porque por la honra que le dio el profeta.
Se dice que la honra que tú das es la honra que tú recibes. Tú sabes que el profeta no cuestionó que era rica la mujer. No cuestionó eso, solamente investigó qué le faltaba. Nosotros somos ricos de muchas cosas, pero algo nos falta. Algo nos falta. Él se dio cuenta, Dios se dio cuenta que le faltaba algo a Adán, a pesar de que lo tenía él. Tú sabes que hay personas que caen mucho en pecado porque ellos dicen, Dios es mi todo, y se encierran ahí y no piden. Aunque tú no te sientas preparada para tener un esposo ahora o para tener una esposa ahora, pídelo. Porque eso es como cuando tú llegas a un lugar donde venden pizza. Cuando tú pides, comienzan a fabricarte lo tuyo. Y tú te olvidas de eso hasta que viene la pizza y te la entregan. Pero cuando tú pides algo, Dios comienza a trabajar de una vez. Aunque no te lo entregue de una vez, pero está trabajando. Pero hay personas que se atrapan entre ellos mismos y dicen, no, Dios es mi todo. Y después no soportan las tentaciones y caen en pecado. ¿Por qué? Porque tú tienes que pedir, aunque no sea el tiempo. Así es. Para que comience la pizza a moverse. Aleluya. Entonces, Adán estaba solo en el huerto. No tenía mujer. Todos los animales tenían su pareja. Y Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo así? ¿Cómo Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo si Adán lo tiene a él? Es decir, que nosotros podemos estar solos teniéndolo a él. Oye, mira qué cosa. Podemos estar solo teniéndolo a él. Porque hay cosas materiales que las necesitamos para sobrevivir aquí. Lo espiritual y lo carnal. Entonces, nosotros como personas que vemos la riqueza de esta mujer, nosotros decimos, esta mujer lo tenía todo. Pero después decimos, pero le faltaba algo. Hay muchos ricos que nos están mirando que lo tienen todo ahora mismo. Pero le falta algo. Pero le falta algo. Le falta Eso es Jesús. importante. Le falta Jesús en tu casa. Esta mujer era rica. Lo tenía todo. Pero Jesús faltaba entrar. Faltaba Jesús en su casa. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero si estás pasando por depresión o cualquier situación, te falta Jesús en tu casa. Y Dios no cuestiona la riqueza que tú tienes. No la cuestiona. Hay personas que Dios los seleccionó y Dios los capacita para ser ricos. Hay personas que dicen, no, porque el evangelio no es pobreza. Dios no tiene a nadie pobre. Conforme a su capacidad, Dios le da. Así es. ¿Qué Dios te pide a ti? Que tengas raíces para aguantar la gloria que viene. Porque ¿de qué vale una mata de guineo tiene un racimo grande si no tiene raíces para aguantarlo? Dios te está esperando a que tú eches raíces para Él darte. Hay personas que no se les puede dar ni un motorcito, no se les puede dar un motorcito, un motor, ni para conchar, porque se descarrian. Ahí mismo. Pero no se les puede dar tampoco un carro, más rápido se van. No se les puede dar una casa grande, se llenan de ego y de malicia, porque no tienen la capacidad para manejar riquezas. Eso es mantenerlo pagando pasajes. Pagando pasajes. Hay gente que Dios lo va a mantener, si es posible, comiendo masita, para que no se le pierdan. Para poder salvarlo. Para poder Eso es algo salvarlo, muy porque fuerte. no tienen la capacidad de manejar riquezas. No tienen una mente, no tienen un fundamento bíblico para poder aguantar la gloria que Dios te quiere entregar. Dios no quiere que tú seas pobre en lo económico. Eres tú que te ha dado ese lugar. Soportame un poco de locura, que hay algo fino que se está desatando aquí. Sí. Dios no quiere que tú no eres pobre porque no tengas nada. Tú eres pobre porque no te fundamentas en la palabra. Cuando una persona lee mucho Biblia, no puede ser engañado. Mientras más alto tú estás, a ti te atacan espíritus diferentes. Por lo tanto, Dios tiene que capacitarte para tú caminar en lo sobrenatural. Porque si no, tú eres presa fácil para Él. El Dios del cielo ha depositado algo en ti que tiene que crecer para que tú puedas tener lo que Dios quiere darte. Pero necesitas que Dios haga algo en tu vida y que tú tengas fundamento para ese algo. Aleluya. Wow, hablar de la tsunamita. Mira, mucha gente habla de la tsunamita y cada persona da una versión diferente de la tsunamita. Cada quien opina algo diferente. Porque ve
la historia de diferentes puntos. Quizás tú la ves de un punto, quizás ya la ves de otro, quizás lo ves de otro. Y cada quien decimos algo diferente. Porque la vemos desde un punto de vista. Pero es una historia muy impresionante. Es una historia muy conmovedora, como se dice, que marca la historia de la Biblia. Algo impactante, algo sobrenatural. Algo que tú mencionabas ahorita era cuando el profeta se le acerca, ya la mujer tiene hijos, la mujer tiene toda su tierra. Y él le dice, Abraham por 7 años, le dice Eliseo, vete para donde tú quieras, pero vete. Y la mujer dejó todo por obedecer a Dios. Y se fue a otra ciudad. Yo no sé si tú estás dispuesto a dejarlo todo por obedecer a Dios. A alguna persona Dios le va a quitar cosas momentáneas. Sí. Dinero, hasta riquezas momentáneas para poder procesarlo. Y luego, en su momento se lo va a entregar. Eso fue lo que pasó con la tsunamita. La tsunamita llegó en el momento exacto, cuando Giesi estaba hablando con el rey. Y le estaba contando las experiencias de Eliseo y todo lo que Eliseo había hecho. Y ahí mismo llegó la mujer y le dice Giesi, mira, esta es de la mujer que estamos hablando. Oye, en el momento exacto. Y el rey dio la orden de que le devolvieran todo a la tsunamita. Muchas veces tú vas a pensar que pierdes y vas a ganar. Cuando tú obedeces a Dios, tú ganas. Sí, es como dicen la gente que hay cosas que perdiendo se gana y ganando se pierde. Y depende del trato que tú hagas. Rafi, tú eres adorador, he escuchado eso sobre ti. Y veo que hay unas cuantas canciones en tu canal. Y veo que está fluyendo en alabanza. Hay una canción muy famosa que es Como David. Como David. ¿Qué te llevó a eso, a escribir, esas canciones así? Mira, los procesos provocan gloria. Las canciones en su mayoría vienen de un proceso. A pesar de que tú lees, hay cosas que te motivan a escribir. Entonces mi proceso provocó que yo escribiera. Ahora, llega un momento en que yo comienzo a leer la Biblia y me apasiona mucho David como rey. Y no solo David como rey, sino cómo comenzó él. Que él comenzó en una familia que no le daban tanto apoyo. Y no daban importancia. No le daban importancia, lo tenían atendiendo las ovejas. Y David aparecía de repente en los lugares. Dios lo llevaba en el momento que tenía que estar. Y yo seguí la humildad de este muchacho. ¿Usted cree que es fácil ser perseguido por Saúl y él jamás tener rencor contra él? Dios usó a Saúl para preparar a David para ser rey. En una persecución fuerte. Y eso me llamó la atención. Y en un momento cuando estaba leyendo la historia que tú mencionaste ahorita, o que mencionamos ahorita, acerca de que Mical estaba mirando por la ventana y vio a David danzando como cualquier hombre simple. Ella lo menospreció en su corazón. Y por esa canción, por eso yo escribí la canción Como David, que está en mi canal de YouTube como Rafi Constanza, que dice, como David yo quiero ser y adorarte día y noche, como el fluir de los ríos. Así quiero sentirte, quiero que reboses todo mi ser, que mi alma te adore sin desfallecer. Aleluya. Es lo que quiero, es lo que anhelo, Espíritu de Dios, que como David, que mi alma te adore. Poderoso. Cuando dance en tu nombre, mi Señor. Y que no me afecte los malos comentarios que se dice de mí cuando te adoro, Señor. Wow, Dios mío. Impresionante. Me he fijado que hay canciones que tú las escribes basadas en la Biblia. Como escribiste esa, escuché otra que es Sol de Tente en Gabaón y tú Luna en el Valle de Jalón. Wow, sí. Dios va adelante. Esa yo la escribí pensando en la historia de Josué. Josué capítulo 10. Dice que Adonisedec, rey de Jerusalén en ese entonces, era la próxima persona que
que Josué iba a enfrentar. Pero Josué había pasado ya por la ciudad de Jai y había vencido también a Jericó. Y Adonisedec, el rey de Jerusalén, tuvo miedo por eso. Oye, tuvo miedo, se asustó. Y él buscó ayuda. Buscó 4 reyes más para que pelearan a favor de él para vencer a Josué. Ya Josué había hecho alianza con los gabaonitas por accidente. Y ellos atacaron a Gabaón y Gabaón gritó y subió el pueblo entero a defender a Gabaón. Entonces, en el coro dice, detente solo en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y dice que todo se detuvo a favor de Josué para que no hubiera noche y pudiera él acabar con todos. De ahí es que nace la canción. Ya Dios nos entregó a Jai y a Jericó. Prepárate que el pleito hoy se extenderá. El enemigo temblando está y los gigantes hoy caerán. Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Detente que hoy se va a pelear. Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Detente que delante va Jehová. Wow, Aleluya. ¿Le va a gustar esa canción? Búsquela en el canal. Y Rafi, ¿a qué edad te aceptaste al Señor? Yo vengo de familia pastoral y usted sabe que todo niño conoce el Jesús que predican sus padres. Exacto. Bueno, uno sigue al Dios que sirven los padres de uno, pero uno nunca se convence hasta que Dios se te revela a ti personalmente. Yo inicié el evangelio a los 15 años. Wow. Pero ya tenía Biblia por todos lados, porque me dormía hasta en la iglesia, porque mi abuelo era pastor y la parte de mi niñez la pasé con él. Y fue un proceso fino eso, fue un proceso fino. Y pudimos crecer bajo la luz de la palabra a pesar de no estar en el evangelio. Hay muchos niños, muchas personas que crecieron en el evangelio, lo obligaron a ser cristiano, no lo llevaron a enamorarse de Jesús. Una cosa es tú obligar a tu hijo a ser cristiano y otra cosa es que él se enamore de Jesús por tu conducta. Cuando con tu conducta y tus enseñanzas tú haces que el niño se enamore de Jesús, ellos crecen con fundamento y no se quieren despegar de Jesús. Mira, Samuel creció durmiendo donde estaba el arca, cerca de donde estaba el arca, y luego Dios se les reveló. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a amar a Jesús. Cuando tus hijos aprenden a amar a Jesús, Dios se les va a revelar en un momento y lo va a usar grandemente. Puede ser que tu hijo sea un gran profeta, un gran predicador, un gran pastor. La mayoría de los hijos de pastores, en su mayoría, se han apartado. Y muchos de ellos no quieren volver a la iglesia porque lo obligaron a ser cristiano, no porque le dieron la prioridad de enamorarse de Dios con sus enseñanzas de amor hasta llevarlo al propósito de Dios. Sí, así. Wow, es muy fino. Entonces yo escribí esas canciones por motivos de proceso y el Señor nos ha ayudado mucho. Hay personas que no han querido dar canciones y nosotros por el momento no hemos aceptado por razones de que tenemos demasiadas guardadas ahí. Tenemos demasiadas canciones guardadas y nos estamos tomando el tiempo de poder reproducir esas canciones primero. Estamos esperando que el Señor nos ayude para poder seguir grabando porque las canciones son caras para grabar. Sí. Y debemos esperar la economía exacta para poder grabar canciones conforme a la altura que queremos. Por eso es que dice que Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así Yo estoy sembrando conforme a nuestras posibilidades. Y luego el Señor la hace crecer. Ay, Dios mío, eso está muy fino. Hay personas que dicen, no, que no es tu tiempo. Pero tú tienes, mira, para una persona de cosechar algo, tiene que sembrarlo a destiempo. Así es. Para que cuando llegue el tiempo, florezca y eche la espiga. Yo quizás estoy posiblemente sembrando a destiempo. Pero cuando llegue el momento de Dios echarle agua, entonces eso crece. Lo importante es que la semilla esté en la tierra. Wow, wow, wow. Dice la Biblia, echa el pan sobre las aguas y después de muchos días volverá a ti. Es decir, a tu parte, a un sacrificio para mí, que yo pongo lo otro.
wow, Dios mío, recibe gloria. Lo único que Jesús pidió, le pidió a los discípulos, denle de comer a esa multitud. Y los discípulos se quejaron, señores, que no tenemos, nada más tenemos estos peces y estos panes. Y Jesús buscó algo que tenían ellos y lo levantó arriba y se multiplicó todo. La viuda tenía algo en su casa. Así es. Y Dios provocó. Una de las, wow, Dios mío, caemos en la tsunamita. La tsunamita tenía riqueza y tenía todo, pero le faltaba un hijo. Y Dios le dio lo que le faltaba. Lo que Dios quiere es que tú tengas por lo menos algo que Él pueda multiplicar. Porque Dios, es verdad que Dios da y pone, pero a Él le gusta multiplicar lo que tú tienes, más que crear. Le gusta multiplicar lo que Él puso en tu vientre. Dios va a multiplicar lo que Él puso en ti. Así como lo está haciendo con nosotros, Abraham, con el ministerio, que poco a poco nos está dando a conocer en las redes sociales. Y hay otra canción, Abraham, que estamos a punto de lanzar, que en su momento la vamos a lanzar, que se llama Abba Padre. Y yo me puse a pensar, yo dije, wow, hay personas que tienen canciones de Abba Padre en adoración a Dios. Vamos a escribir algo que pueda enamorarnos más de Dios, que tenga que ver con Abba Padre. Y ahí, por ahí está escrita la canción, esperando el momento para lanzarla, para que muchos de ustedes sean bendecidos. Así que suscríbase al canal, que yo sé que usted va a ser bendecido cuando llegue esa canción y la lancemos. Algo muy poderoso, aleluya. Y, o sea, en sí, ¿dónde está residiendo los lugares? Ahora mismo yo estoy residiendo en la Ulca, en Jaina de San Cristóbal. Yo soy san cristobalense de pura cepa. He crecido en Villa Altagracia, aunque nosotros muchas veces vemos a Villa Altagracia como particular. A pesar de que Trujillo lo añadió a San Cristóbal, nosotros cuando decimos Villa Altagracia pensamos que no están ni siquiera juntas, no sé si me doy a entender, porque tiene como que Villa Altagracia tiene su propio ambiente, tiene su propia historia y es un lugar que parece provincia. No sé si me doy a entender. Entonces, yo crecí en Medina, en un lugar llamado Medina de Villa Altagracia, con mi abuelo que fue pastor, por tiempos. Y por tiempo estuve en casa de mi madre en San Cristóbal. Pero ahora mismo estamos en Jaina, bajo el propósito de Dios. Bajo el propósito de Uh-huh. Yahweh. Estamos estudiando, por gracia de Dios, psicología industrial. Estamos casi a mitad de carrera. Y estamos esperando un momento para seguir la universidad. La universidad. Rafi, ¿y tú has tenido alguna experiencia? Creo que sí, me voy a creer que sí. Con lo que es el mundo espiritual. Oh, sí. Explícanos un poco de eso. Mira, nosotros tenemos que aprender estrategias de guerra para poder manejarnos en este mundo espiritual. No se puede atacar algo que tú no conoces. En una ocasión, yo tuve un sueño, yo le llamo también revelación, que había un espíritu cruzando. Y yo me vi en el monte Sinaí, Vi un espíritu que estaba cruzando el monte Sinaí. Era un espíritu rojo, era un dragón rojo, yo lo vi. Vi su exponente forma. Y cuando él estaba cruzando, él no iba a atacar el monte. Para nada. Él tomó como ruta el monte Sinaí, porque él seguía. Y él había cruzado los alambres. El alambrado lo había cruzado, que ya estaba fuera del monte. Pero escuchó que alguien lo mencionó en el monte y entró y atacó el monte completo y nadie lo podía reprender. Es como lo que pasó cuando venía el ángel Gabriel a traerle la petición a Daniel, que se le presentó el príncipe de Persia, que era un rango mayor, y tuvo que venir otro ángel llamado Miguel a pelear con ese espíritu para que el ángel pudiera traer la petición. Esto se maneja por rango. Así. Por eso es que a los lugares que Dios no te ha mandado a reprender, no vaya y reprenda. Por eso es que hay muchos evangélicos locos por ahí, en los zafacones, porque enfrentaron algo que no pudieron vencer, porque era un rango mayor. Era un rango mayor. Entonces, este espíritu fue convocado, pero nadie lo pudo reprender porque tenía un rango mayor. Mira, Pablo nos enseña mucho lo que es cosas espirituales. Él entró a un lugar porque Dios le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero mientras tanto se quedó dando vueltas porque no podía entrar sin permiso a las ciudades.
pasó por Asia, por Panfilia y otras regiones, y Dios no le permitió entrar, hasta que Dios le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aún debemos tener estrategia para entrar a los lugares. Tú no puedes llegar a los lugares reprendiendo la religión de ese lugar. Usted tiene que entrar y familiarizarse. ¿Sí? ¿Entiende? Tiene que entrar y familiarizarse. Pablo llegó a Atenas y vio que había muchos dioses, pero no le habló de nada hasta que no encontró un punto débil. ¿Qué encontró Pablo? Pablo encontró un lugar que decía Dios no conocido. Y Pablo dijo, a ese que yo predico, al Dios no conocido, y pudo entrarle. Pero hay personas que quieren predicar el evangelio a otro, mandándolo al diablo, diciendo te va a llevar el diablo, que tu religión es mala. ¿Tú me entiendes? Tú no puedes persuadir a una gente si tú no tienes el Espíritu de Dios. Así es. Porque si no, tú lo que le va a hacer daño. Pedro le mochó la oreja a uno, a Marcos, tratando de defender a Jesús. Jesús se defiende solo. Aquí nosotros que tenemos que predicar la palabra y el pastor se encarga de los consejos. Y cualquier consejo que Dios quiera dar, usará algún predicador. Amén. Wow, eso es muy fino, hay mucho que decir. Poderoso, poderoso. Pero el Amén. tiempo es tan efímero. Sí, poderoso. Lástima que hemos terminado. Y como siempre digo, no olvide suscribirse, activar la campanita ahí abajo, amén, para que le lleguen toda la notificación y sea bendecido mediante esta plataforma que vino a quedarse. Está bendiciendo miles de personas, miles de países. Amén. Así que Dios le guarde y Dios le bendiga.